Buena gente, los saluda nuevamente el Dr. Poli. Hoy vamos a hablar un poco sobre métodos de extracción con solvente, desarrollando procesos como la extracción con etanol, la extracción con aceite, la extracción con dióxido de carbono supercrítico y también trataremos la destilación por arrastre con vapor. No debemos perder de vista que, a diferencia de la creencia popular, los métodos de extracción no son simplemente para tener un producto más potente. Aquí también se busca una mayor calidad, es decir, un producto más concentrado y sin las partes indeseables de la planta, como por ejemplo la clorofila. Para evitar problemas con Instagram y sus políticas de creación de contenido, como siempre los invito a ver la versión completa y sin censura en nuestro canal de YouTube, cliqueando en el link en nuestra bio. La idea es revisar la bibliografía actualizada para saber cuáles son los mejores métodos, siempre en relación al perfil químico final buscado. Ciertos métodos extraen mejor los componentes ácidos de la planta, otros son mejores para extraer los componentes neutros y otros son superiores aislando los terpenos. Pero les spoileo que no existe ningún método superior, ninguno extrae todo y lo ideal es combinarlos. Recordemos que, como siempre explico, el perfil químico de un producto va a depender mayoritariamente de la carga genética de la materia vegetal de origen. Por eso la importancia es saber qué método de extracción elegir, de manera a disminuir la pérdida de compuestos, maximizar la extracción y también priorizar la extracción de ciertos compuestos por sobre otros. Básicamente, seleccionar la combinación de ingredientes que queremos en nuestro producto final. Y aclaro que dedicaré una clase exclusiva a los procesos realizados sobre la materia vegetal post cosecha, secado a temperatura ambiente, secado en horno y liofilización, y también haré un video aparte sobre los procesos de curado, porque ambos tienen una gran influencia en la composición química de la materia vegetal de origen. Los métodos de extracción se clasifican en dos grandes grupos: los clásicos, que son los métodos que no utilizan solventes y que se vienen utilizando desde el comienzo de la humanidad. Requieren de medios físicos como calor y o presión para extraer las sustancias químicas de interés. Ejemplo de ello es el prensado con calor. A todos estos métodos, en base a la bibliografía actual, les voy a dedicar también un video entero aparte. Por otro lado, se encuentran los métodos que sí utilizan solventes, como agua, aceites, alcoholes, gases, hidrocarburos, etc. Aquí lo complejo radica en cómo eliminar el solvente del producto final. Pero cuando utilizamos aceites, por ejemplo, removerlo no es necesario, pero en otros métodos en los que sí se utilizan químicos potentes como hexano, nafta, por nombrar algunos, removerlo es obligatorio y no siempre es un proceso simple, por lo cual muchas personas prefieren evitar estos métodos a fin de no consumir potencialmente residuos de esos solventes en sus productos finales. Hay que aclarar que los métodos de extracción con solventes varían en su capacidad y efectividad de extracción según la polaridad del propio solvente y también según la polaridad del compuesto que se busca extraer. Por ello, cada método da un perfil químico final único, y en este cuadro vemos la polaridad de varios solventes utilizados regularmente en la industria, como etanol, butano o hexano, por nombrar algunos. En este otro cuadro esquemático podemos observar el solvente y su capacidad de extracción de fitocannabinoides principales. Como les comentaba al principio del video, ningún método extrae eficazmente todo. Los métodos de extracción con alcoholes como etanol o con hidrocarburos como propano, butano o hexano son muy populares y han probado ser muy efectivos desde un punto de vista costo-beneficio. Pero como ya vimos, la pureza o calidad final de un producto dependerá no solamente del solvente y de la capacidad de removerlo, sino también, como explicamos al comienzo de la clase, de los procesos que se hayan realizado previamente sobre la materia vegetal de origen. Como por ejemplo, cuán buena fue la calidad del secado, si se utilizó free drying o cuán bueno fue el curado. Y también importan los procesos posteriores de refinamiento del producto, como por ejemplo la winterización, que es nada más y nada menos que congelar y separar moléculas grandes como ceras, grasas, clorofila o agua, logrando un producto final cada vez más puro. Sobre estos métodos post cosecha y de refinamiento me explayaré en un video aparte, sobre todo haciendo hincapié en lo que la bibliografía científica actualizada dice sobre el efecto de estos procesos en las características finales de un producto. En esta parte del video me gustaría hablar de dos métodos muy comúnmente utilizados a nivel casero, pero también a nivel industrial, y que utilizan solventes bajo el principio de maceración dinámica. Es decir, embeber la materia vegetal en un solvente, en este caso alcohol o aceite, y a cierta temperatura para luego agitar la muestra y posteriormente, en el caso de utilizar alcohol, remover el solvente evaporándolo a temperatura ambiente o mediante la utilización de calor. La evidencia científica actual ha demostrado que el macerado
mezclado, ya sea estático o dinámico, con aceites vegetales como el aceite de oliva, permite una mayor extracción de terpenos en comparación con el etanol, pero con la desventaja de que evaporar el aceite es muy complicado, por lo cual se obtiene un producto final diluido, a diferencia de las extracciones con alcohol, donde el mismo se evapora, lo que permite un producto final muy concentrado. Más adelante veremos que si queremos extraer terpenos aún más eficientemente, existe un método mejor y que permite combinarlo con otros métodos para extraer la mayor cantidad y diversidad de componentes de la planta. Pero no nos adelantemos. Romano y colaboradores en 2013 compararon 5 solventes, nafta, hexano, etanol, agua y aceite solo, y llegaron a los siguientes resultados. El uso de nafta permitía extracciones de hasta un 33% más de THC versus los 5 o 10% que permitían otros solventes. Obviamente que utilizar nafta se reserva para el mundo comercial porque no es aconsejable ni tan fácilmente separable a nivel casero, a pesar de que la receta original de Rick Simpson hablaba de solventes como nafta y literalmente decía que de haber alguna traza de solvente residual, el mismo aceite neutralizaría cualquier efecto tóxico del solvente. Hoy sabemos que esto no es así y de hecho Romano y colaboradores encontraron cantidades significativas de residuos de petróleo en las extracciones con nafta y con hexano, demostrando la importancia de una correcta extracción del solvente antes de poder utilizar un producto. Y por esta misma razón es que hoy en día se utiliza una versión modificada de la receta de Rick Simpson que utiliza etanol como solvente. Hablando justamente de la extracción con etanol, la misma trae aparejado como desventaja la extracción de grandes cantidades de clorofila, lo que no solo le da un tinte verde a la extracción, sino que además le confiere un sabor amargo y que encima ha demostrado que interfiere con la mayoría de los resultados de medición, como por ejemplo la cromatografía. Para eliminar la clorofila, Romano y colaboradores utilizaron carbón activado, lo cual es muy efectivo, pero reduce concomitantemente la concentración de fitocannabinoides al 50%. Otro paper canadiense de 2022 propone la extracción fría con etanol, que es una variante del método clásico que utiliza materia vegetal previamente congelada, lo que evita la extracción indeseada de clorofila y ceras, dando un producto final más puro y refinado. Otro estudio de Brighenti y colaboradores, presentado en 2017, concluyó que la extracción con etanol a temperatura ambiente y por 45 minutos superó el porcentaje de extracción de fitocannabinoides, sobre todo en sus formas ácidas, incluso en comparación con métodos más complejos. Igual es de recalcar en este paper que se utilizaron variedades solamente quimiotipo 3, es decir, con CBD exclusivamente. Volviendo al estudio de Romano y colaboradores, el uso de aceite de oliva demostró las mayores tasas de extracción de terpenos, siempre en comparación con etanol, concepto del que ya hablamos. Y como beneficio adicional, en este estudio de 2016, realizado por Citi y colaboradores, se demostró que los extractos con aceite de oliva mantenían su concentración de fitocannabinoides por más tiempo en comparación con las extracciones con etanol. Quisiera que habláramos ahora del método de destilación por arrastre con vapor, que es una técnica muy antigua e históricamente empleada en la producción de aceites esenciales, por su gran capacidad para extraer compuestos volátiles y frágiles como los terpenos. No solamente de nuestra querida planta, sino de todas las plantas. Para esta técnica es necesario contar con un elemento que genere el vapor, que circula a través de la materia vegetal elegida, en el caso de este gráfico utilizaríamos menta, para luego pasar por un sistema de refrigeración que condensa el vapor de agua, que luego es recolectado convirtiéndose en el destilado final lleno de frágiles terpenos. Ahora que vimos los métodos de extracción con aceites, los métodos de extracción con etanol y la destilación por arrastre con vapor, podemos pensar en una estrategia que permite un producto final lo más completo posible. Y esto fue lo que hicieron en este paper brasilero de 2023 publicado en la revista Cannabis and Cannabinoid Research, donde propusieron una estrategia para estandarizar el proceso de elaboración de aceites de cannabis, con dos vías posibles. Partiendo siempre de materia vegetal seca, podemos realizar primero una destilación por arrastre con vapor para obtener un aceite esencial y luego mezclarlo con un macerado, logrando un producto final rico tanto en fitocannabinoides como en terpenos, terminando con un producto súper completo. La otra vía, la vía alternativa, podría ser, después de realizado el destilado, utilizar la materia vegetal restante para, mediante una extracción con etanol, tener dos productos separados: un aceite rico en fitocannabinoides por un lado y un aceite rico en terpenos por el otro, que también tranquilamente podríamos tomar por separado o combinarlos.
Quisiera hablar muy brevemente del método de extracción con CO2 supercrítico, un ejemplo muy popular a nivel comercial de extracción con solvente, dada su alta especificidad por ciertos compuestos, sobre todo CBD, dado que no requiere químicos fuertes, dado que es amigable con el medio ambiente y que permite una buena capacidad de producción, es decir, es escalable. La extracción con dióxido de carbono supercrítico aprovecha el hecho de que a ciertas temperaturas y presiones que no son muy difíciles de alcanzar, el dióxido de carbono entra en un estado llamado supercrítico, entre líquido y gaseoso, que es muy efectivo para aislar compuestos de la planta, comportándose como un solvente no polar y proporcionando una extracción muy limpia. Aparte, este gas es inerte, no inflamable, altamente renovable y de relativo bajo costo. Desde un punto de vista químico, la extracción con dióxido de carbono supercrítica es muy efectiva para extraer ciertos fitocannabinoides, CBD y CBG por ejemplo, y moderadamente efectivo para extraer terpenos en la planta. Es un método muy completo, seguro y ecológico, pero con la contra de que requiere cierta tecnología que no es accesible a nivel casero. Ahora sí, a modo de cierre y para lograr integrar todos los conceptos, analicemos este paper de 2024 publicado por la Universidad de Penn State en la revista Plants. Se comparó la capacidad de extracción de fitocannabinoides del método de dióxido de carbono supercrítico, del método de extracción con etanol y de la destilación por arrastre con vapor. Los resultados de este paper demostraron que el método de extracción con dióxido de carbono supercrítico es ampliamente superior en la extracción de fitocannabinoides en comparación con los otros dos procesos, no solo en cuanto a la concentración, sino también en cuanto a la diversidad de fitocannabinoides. Recordemos, eso sí, que este paper comparaba cultivares ricos en CBD sin THC. Para nuevamente resaltar la capacidad de aislar fitocannabinoides del método de extracción con dióxido de carbono supercrítico, tenemos este otro paper australiano de 2023 donde optimizando la técnica lograron aislar 11 fitocannabinoides. Al permitir modificar los parámetros de presión y temperatura, el dióxido de carbono ofrece una posibilidad de ser aún más selectivo en la extracción de fitocannabinoides, como lo evidencia este gráfico donde se observa una gran diferencia en la extracción de cannabigerol, un fitocannabinoide que, como expliqué en clases anteriores, cuenta con una evidencia de grado A como antidepresivo y ansiolítico. A nivel de los terpenos, este paper de la Universidad de Penn State confirmó lo que ya se sabe desde hace mucho. La destilación por arrastre con vapor es el método de elección. Y como podemos ver en este gráfico, las diferencias en las capacidades de extracción en comparación con los otros métodos son abismales. Resumiendo, la extracción con alcohol permite un producto final equilibrado y pasible de ser realizado a nivel casero. El macerado con aceite de oliva también es una excelente opción para realizar a nivel casero, dado su bajo costo y la falta de necesidad de remover el solvente por la ausencia de toxicidad del mismo. La destilación por arrastre de vapor es extremadamente efectiva para extraer y conservar los terpenos de un cultivar, pero ineficaz para extraer cannabinoides, por lo cual no se recomienda como técnica única. La combinación de estas técnicas, destilado más macerado con aceite o destilado más extracción con etanol, se vuelve una excelente opción para realizar en casa. La extracción con dióxido de carbono supercrítico permite extraer una gran variedad de compuestos de la planta y en poco tiempo, de forma ecológica y sin la necesidad de químicos pesados para separar el solvente, pero requiere de equipamiento costoso, por lo cual solamente es realizable a nivel comercial. Espero ahora que con esta información puedan elegir el método que mejor se adapte a los objetivos químicos finales del producto, recordando siempre procurar partir de la mejor materia vegetal posible, ser prolijos en los procesos previos como secado y curado, y de ser posible utilizar un método de refinamiento del producto final como la winterización. Sobre todo esto les recuerdo que estaremos hablando en próximos videos.